Bueno, pues ayer Enrique Peña Nieto fue entrevistado por Televisa. Denise Merker, la colega periodista, lo entrevistó y bueno, pues hablaron de varios temas. Hablaron del Bester Gordillo, hablaron de Ayotzinapa, hablaron de la Casa Blanca, de otros asuntos. Y bueno, pues cuando se le preguntó cuál consideraba que había sido su error más grande, bueno, pues se refirió a la Casa Blanca, esta propiedad millonaria ubicada en la calle de Sierra Gorda 150 en las lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Esto que bueno pues fue dado a conocer por el equipo de periodistas del que formamos parte y que en su momento presentamos en este medio de comunicación, en este medio en internet y con otros colegas de la prensa mexicana e internacional, y que bueno, pues no fue divulgado nunca en MBS, que es en donde estábamos precisamente desarrollando nuestro trabajo periodístico. Esta historia que pues derivó en nuestra salida de la radio, esta historia que significó un golpe de censura, haber investigado y publicado la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues para un grupo nutrido de periodistas significó la censura, significó ser echados de la radio, este espacio donde estábamos presentando cotidianamente noticias, información, investigaciones especiales como esta. El equipo de nuestra unidad de investigaciones especiales, bueno, pues desarrolló este muy importante trabajo que ahora aparece de nuevo en esta entrevista con Televisa en voz de Peña Nieto, porque se va, porque está en la fase final, en los intentos de balance y de explicaciones, si es que se le puede llamar a esto explicaciones. Se hizo un libro que se llama La Casa Blanca de Peña Nieto, de Daniel Izárraga, de Rafael Cabrera y de Irving Huerta y de Sebastián Barragán. Este libro cuenta con un prólogo que, por cierto, ha significado, entre otras cosas, una demanda en mi contra por parte de Joaquín Vargas, que sigue ahí el asunto de esta demanda por daño moral, por lo que yo digo en este prólogo, relacionado este prólogo con lo que nos ha tocado vivir y con lo que nos consta y podemos analizar y ver de esta historia de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Bueno, vamos por partes. Esta mañana tendremos la oportunidad de conversar con nuestros colegas Rafael Cabrera, Daniel Izárraga. Invito a Sebastián Barragán, que está por aquí, para que se incorpore y que podamos hablar de qué les pareció lo que dijo Peña Nieto ayer en Televisa sobre la Casa Blanca. Solo permítanme, Daniel, Rafael, que están ya vía Skype, recuperar precisamente para atar los hilos de esta historia, lo que en el libro que estoy mencionando viene publicado. Esta historia de cómo un grupo de periodistas, bueno, pues estuvimos involucrados con esta investigación, aquella investigación que se presentaba en su momento con un pequeño párrafo que decía: el presidente posee una casa en las lomas de Chapultepec. Fue construida a su gusto por Grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación del Tren México-Querétaro y que antes levantó obras en el Estado de México cuando fue el gobernador. Eso se leía en el sumario que presentaba por primera vez el reportaje especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Esto fue domingo 9 de noviembre de 2014, a las 5 de la mañana subimos ese reportaje a este sitio de noticias. La investigación de varios meses confirmó que la residencia, con un valor de 86 millones de pesos al tipo de cambio de entonces, ubicada en Sierra Gorda 150, no estaba registrada a nombre de Peña Nieto ni de Angélica Rivera, su esposa. La propiedad se encontraba en el registro público de la propiedad a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa de Grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista y amigo de Enrique Peña Nieto, cuyos contratos millonarios de obra pública habían crecido de manera considerable precisamente durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y durante su gestión como presidente de la República. Un escándalo por donde quiera que se le viera, dice este texto en el prólogo. También se pudo comprobar que el Estado Mayor Presidencial resguardaba la casa y que el hoy presidente de México participó directamente
con el arquitecto de la obra, Miguel Ángel Aragonés, para que el trazo y la planeación de la Casa Blanca se ajustaran a sus gustos y necesidades. Para construir la Casa Blanca, representantes de Hinojosa Cantú compraron 2 lotes exprofeso ubicados estratégicamente en la parte de atrás de la casa, en Paseo de las Palmas 1325, transferida por Televisa Talento SADCB a favor de Angélica Rivera. Esto fue el 14 de diciembre de 2010. Es que esta historia tiene varios capítulos que de pronto se nos olvidan. Aquí hubo una primera casa, que fue la casa transferida por Televisa Talento SADCB a favor de Angélica Rivera. Esto fue el 14 de diciembre de 2010. 17 días después de que ella y Enrique Peña Nieto se casaron legalmente. El fideicomiso era operado por Banamex y, de acuerdo con el documento, al inmueble de Rivera se le asignó un valor de 27,651,000 pesos. Llama la atención que el mismo día, el 14 de diciembre, en que Televisa hacía la transferencia a favor de Angélica Rivera de la Casa de Palmas, Grupo IGA compraba el segundo predio, el de Sierra Gorda 160, para continuar la construcción de la Casa Blanca. Inverosímil para la mayoría, según encuestas, resultó la explicación sobre cómo es que se hicieron de esa casa. Sin embargo, la Presidencia de México logró instalar la idea principal de que la residencia de Sierra Gorda fue adquirida por Angélica Rivera y no por Peña Nieto. Es común leer en las notas de prensa referirse a la casa de Angélica Rivera, sin tomar distancia y sin tener una pizca de duda, me parece. Dato curioso que despierta suspicacia es que la mansión de Palmas, que le transfirió Televisa a La Gaviota, y la Casa Blanca de Grupo IGA en Sierra Gorda están conectadas por un pequeño pasillo. 2 mansiones, una a espaldas de la otra, comunicadas, pero a la vez independientes. Es algo que no deja de ser sugerente. ¿Para quién?, me preguntaba yo en este prólogo, ¿para quién realmente se construyó la Casa Blanca? Dejo aquí la lectura de esta primera parte de este libro que recupera lo esencial de este reportaje, que ha significado muchas cosas, por supuesto para Peña Nieto, por supuesto para nosotros como periodistas y para la sociedad mexicana, porque es un tema que sigue ahí. Es un tema que uno esperaría que en un tiempo distinto en la política mexicana, pues mereciera una atención especial y algún tipo de investigación para saber cómo es que realmente esa millonaria casa en las lomas de Chapultepec llegó a estar en posesión del presidente de la República y su familia. Ayer, en Televisa, precisamente, Peña Nieto habló de la Casa Blanca. Esto fue lo que le dijo a Denis Merker. ¿Cuál es el error más grande? No haber explicado, yo creo, con suficiencia los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. Concretamente. El tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado, porque creo que irónicamente, se dio en el 2014 este evento, un señalamiento, yo creo, con un soporte indebido. Abrimos la información. ¿Qué lamento de este tema? Primero, que no obstante la información pública, sobre la que no había ni obligación legal de hacerlo, pero que se compartió para esclarecer el tema, fue suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la República y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno. No obstante, la explicación tan abierta ¿cree que fue suficiente? Me lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿lo hubiese vuelto a involucrar? No, porque ella no correspondía. Ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré porque era ella, de forma como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo. Hoy, usted me diría, ¿sigue pensando que no hubo conflicto de interés? Sigo pensando que no hubo conflicto no de dije interés. delito, nada más, conflicto de interés. Sigo pensando, además, por una razón, Denise, porque el supuesto conflicto de interés
que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra que se iba a realizar y que nunca se realizó. Donde se genera el conflicto de interés en el proyecto del empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa. Ajá. Bueno, pues se refirió al tren México-Querétaro en la parte final. Este es el planteamiento que hace Peña Nieto sobre la Casa Blanca. Están esta mañana aquí vía Skype y aquí en el estudio nuestros colegas, parte de esta unidad de investigaciones especiales con quien hemos trabajado juntos en los últimos años en diferentes momentos y circunstancias. Y bueno, pues estoy muy contenta de poder hablar esta mañana con mis colegas Daniel Izárraga, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y bueno, pues saludos a Irving Huerta, que está en Londres en este momento, y al equipo de trabajo que en ese momento estábamos involucrados con un proyecto noticioso y periodístico que fue pues aniquilado de la radio mexicana. Daniel Izárraga, gracias por estar aquí. Rafael Cabrera, buenos días a los dos en vía Skype y Sebastián, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, me gustaría escuchar a Rafael Cabrera, que es el colega periodista que encontró el punto de arranque de esta investigación en su momento, aquel gran asunto que detectaste y que después se convirtió en esta investigación que ahora, bueno, pues vuelve a la escena con estas declaraciones del presidente Peña Nieto. ¿Qué dices, Rafael, de las respuestas que da Peña Nieto sobre este tema? Sí. Rafael, ¿me escuchas? Se quedó un poco friseado. Se quedó congelada la imagen del Skype, pero bueno, ahora lo escucharemos a Rafael. Daniel Izárraga, pues como periodista, como coordinador de esa unidad de investigaciones especiales, ¿qué te pareció Peña Nieto ayer en la tele? Hola Carmen, ¿cómo estás? Un gusto en saludar también a todo tu auditorio. Pues me sorprendió en algunas cosas. La verdad es que me parece que no sé si ya nos acostumbramos a que de repente se equivoca al presidente o alguien no le dice desde su perspectiva cómo tiene que responder, pero me parece que cayó en algunas, por lo menos, inconsistencias. Para empezar, a mí me parece que queda claro, me sorprendió mucho cómo rompe con el discurso de defensa que estaba sosteniendo todo el tiempo. Recordamos que para eludir la responsabilidad sobre la construcción de la casa, todo el tiempo la defensa, incluso ante la investigación de la Secretaría de la Función Pública, fue que Angélica Rivera era la dueña de la casa y que el presidente no tenía nada que ver en la casa. De hecho, hasta, bueno, las redes sociales inundaron de memes, incluso burlándose porque la gente no creía que fuera así, pero digamos la instancia oficial, la Presidencia de la República concretamente, no se movió de ahí y la Función Pública en su momento lo validó. En este sentido me ha sorprendido mucho, estaba ahorita escuchando de nuevo el audio, hay dos frases del presidente que desnudan que esto fue una maquinación. Dice, nosotros también usamos, dice, acepta que era su casa, que como matrimonio se estaban haciendo de una nueva casa, y hay otro pasaje donde dice el empresario que nos estaba vendiendo una casa. Es decir, habla en plural, no dice el empresario que le estaba vendiendo una casa, Angélica, no dice dice que lo estaban haciendo como matrimonio. Me parece muy grave esto, Carmen. Yo esperaría que algún abogado nos diera luz sobre esto, porque en los últimos minutos me he preguntado si esto también no tiene implicaciones legales. ¿Por qué? Porque en todo caso, Angélica y sobre todo el presidente Peña Nieto pudieron haber ocultado información o quizá mentido en una investigación oficial. Es decir, en la investigación sobre el conflicto de interés que hizo la Secretaría de la Función Pública, que nosotros revisamos de cabo a rabo, vienen incluso un cuestionario que respondió el presidente y en ningún momento se acepta lo que dijo anoche. Es decir, se sostuvieron en que la casa era únicamente propiedad y que Angélica la había pagado. Ahorita cambia el discurso y empieza a hablar en plural. Insisto, por lo menos me parece que ocultaron información ante una instancia oficial y en una investigación que hizo el gobierno de la República. Ya sabemos en qué terminó, pero en otros países esto me parece que sería bastante delicado. Sumamente delicado, sin duda. Bueno, pues
Hay varios ángulos, desde luego, pero escucho a Sebastián Barragán, que está en este estudio. Sebastián, ¿cómo viste al presidente Peña Nieto y este tema? En la misma línea, Carmen, en realidad fueron estas dos declaraciones que rompieron con la línea oficial, con la versión oficial, sobre que el presidente Enrique Peña Nieto no había participado en la compra. Y en ese sentido queremos mostrarle al auditorio de Aristegui Noticias qué fue lo que le preguntó la Secretaría de la Función Pública al presidente en su casa y qué fue lo que respondió Peña Nieto de forma oficial. Revisamos en efecto en su momento el expediente de 60,000 hojas y en ese expediente, en la primera parte, se encuentra el oficio que respondió Enrique Peña Nieto a Virgilio Andrade, lo vemos en pantalla. Es un cuestionario que le hicieron al presidente Enrique Peña Nieto y en el que le preguntaron cuál había sido su participación en la compra de la casa en Sierra Gorda. Y el presidente Peña Nieto, Carmen, respondió, y lo voy a leer textual porque es precisamente el tema que rompió ayer. El presidente dijo: como se desprende del oficio en el que se me solicita información en relación a los inmuebles ubicados en los números 150 y 170 de la calle Sierra Gorda, en la calle Lomas de Chapultepec, los actos jurídicos relacionados los llevó a cabo mi esposa, la señora Angélica Rivera Hurtado, con su patrimonio y con quien me encuentro casado bajo el régimen de separación de bienes. Además, Carmen, el presidente dijo que en atención a lo anterior, estimo que ella cuenta con la información y los documentos relacionados con esa operación. Es decir, en términos oficiales, en términos administrativos y de la investigación, el presidente Enrique Peña Nieto se deslindó oficialmente en este oficio de dar cualquier tipo de información sobre la compra de la Casa Blanca o sobre la adquisición de la Casa Blanca. Y ayer en la entrevista no fue una, Carmen, sino 2 veces cuando se incluyó como parte de la operación. Por eso la relevancia de que el presidente Enrique Peña Nieto haya salido a dar explicaciones, porque oficialmente, ante el proceso administrativo que él mismo instruyó, evitó dar cualquier tipo de información a los investigadores. Entonces, es una contradicción muy importante. Es una contradicción sobre una versión oficial que de por sí genera suspicacia. Totalmente. O sea, ya de suyo la información, de suyo lo que salió a explicar en su momento Angélica Rivera, la esposa del presidente, pues no fue creído. Si nos atenemos a la encuesta que al día siguiente publicó, por ejemplo, el Diario Reforma, realmente resultó inverosímil la explicación que dio Angélica Rivera, pero supongamos que sí, supongamos que la versión oficial es buena. Sobre esa versión oficial es sobre la que el presidente de la República está hoy cambiando la versión en ese sentido y en el eje que ustedes están mencionando. Está Rafael Cabrera ya en Skype, pero les propongo, para no perder el hilo de esta parte, que escuchemos a Angélica Rivera. Creo que es tiempo de revisar, justo por el hecho de que Peña Nieto haya decidido ir a Televisa y declarar lo que está declarando en Televisa. Bueno, es importante decir lo que Angélica Rivera, que pues en estos momentos es importante recuperar, dijo pues a la opinión pública en este muy famoso video que ahora volvemos a traer a cuento. Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposo a una gira de trabajo, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo
el 25 de junio del 2010 y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88.631.000 pesos más IVA. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. En mi declaración fiscal del 2010, año en el que celebré el convenio de terminación con Televisa, declaré ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131.690.000 pesos y pagué por impuestos en ese año la cantidad de 39.278.000 pesos. Reitero que más allá de este contrato, trabajé 25 años en el medio artístico como actriz, conductora y además realicé diferentes campañas de publicidad, por los cuales he recibido los pagos producto de mi trabajo. Para continuar forjando un patrimonio para mis hijas, en el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa, celebraríamos un contrato de compra-venta. La inmobiliaria consiguió y adquirió en noviembre del 2009 el terreno de Sierra Gorda número 150, que está junto a mi casa de Palmas. Se inició la construcción de la casa en el mes de julio del 2010. Tiempo después, la inmobiliaria me comentó que el terreno de junto estaba en venta y se acordó que se compraría para integrarlo a la casa que estaba en construcción. Una vez concluida la casa, el 12 de enero del 2012, firmé con la inmobiliaria una compra-venta con reserva de dominio respecto a los inmuebles fusionados con número 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, así como en relación con las construcciones en ellas edificadas. En esa fecha se me dio formalmente la posesión. El total del precio de la compraventa fue de 54 millones de pesos a un plazo de 8 años, con un interés del 9%. Al día de hoy, he pagado un total de 14.343.555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado. La casa y las construcciones siguen siendo propiedad de la inmobiliaria hasta que yo haga el pago total del precio pactado y de todos sus intereses. Por último, y para evitar cualquier especulación, hago público que además soy propietaria desde el 2005 de un departamento en Miami, ciudad en la que viví durante un año con mis hijas, así como un departamento en La Herradura que adquirí para mi mamá en el 2007. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa. Con la misma apertura con la que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. Junto a esta explicación que les he dado,
En este momento, yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, porque como lo dije antes, yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia. Buenas noches. Esto fue lo que dijo Angélica Rivera en noviembre de 2014. Esto es lo que dijo ayer Enrique Peña Nieto en Televisa. ¿Cuál es el error más grande? No haber explicado, yo creo, con suficiencia los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. El Concretamente. tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado, porque creo que irónicamente, se dio en el 2014 este evento, un señalamiento, yo creo, con un soporte indebido. Abrimos la información. ¿Qué lamento de este tema? Primero, que no obstante la información pública, sobre la que no había ni obligación legal de hacerlo, pero que se compartió para esclarecer el tema, fue suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la República y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno. No obstante, la explicación tan abierta ¿Cree que fue suficiente? Me A ver, le lamenté pregunto. haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿lo hubiese vuelto a involucrar? No, porque ella no correspondía. Ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré porque era ella, de forma como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo. Hoy, usted me diría, ¿sigue pensando que no hubo conflicto de interés? Sigo pensando que no hubo conflicto No de dije interés. delito, nada más, conflicto de interés. Sigo pensando, además, por una razón, Denise, porque el supuesto conflicto de interés que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra que se iba a realizar y que nunca se realizó. Donde se genera el conflicto de interés en el proyecto del empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa. Ajá. Hoy, usted me diría, ¿sigue pensando que no hubo conflicto de interés? Sigo pensando que no hubo conflicto No de dije interés. delito, nada más, conflicto de interés. Sigo pensando, además, por una razón, Denise, porque el supuesto conflicto de interés que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra que se iba a realizar y que nunca se realizó. Donde se genera el conflicto de interés en el proyecto del empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa, Ajá. De este grupo, era parte de un conjunto de empresas que se habían agrupado para hacer el tren interurbano Así es. México-Querétaro, proyecto que por razones del ajuste presupuestal que en su momento llevamos ¿No a por cabo, este? no prosperó. ¿No prospera ese proyecto No por la prospera por el Casa ajuste. Blanca o por el ajuste? Por el ajuste Por el presupuestal. ajuste. El conflicto de interés usted lo atribuye a que hubiera sido beneficiado el empresario con una obra pública dependiente de su gobierno. El simple hecho de que fuera y ya hubiera sido beneficiario de obras de cuando usted era gobernador, no lo hacía ya en sí mismo. ¿Es No, un Denise, conflicto? me parece que es una presunción. No, nada más lo pregunto. Sí, no, está bien. Y yo creo que, a ver, me parece que es una presunción que no tiene sustento. Yo lo conozco como empresario y como ocurre con cualquier persona, conoce a mucha gente, a muchísima gente, y pues pareciera que entonces llegas a tal nivel y a tal grado en donde el presidente está tan acotado por un supuesto conflicto de interés de no poder hacer nada. Porque con quien haga algo, a lo mejor el gobierno tiene algún contrato, que fue un tema que escaló a tal nivel, y yo ofrecí una disculpa pública, no tanto porque hubiese incurrido en una ilegalidad en lo actuado, sí por lo que había hecho en demérito y desgaste a la institución presidencial, sí por lo que le había dejado al gobierno federal en su actuación en términos de respaldo y en términos de credibilidad. Rafael Cabrera, colega periodista de aquella unidad de investigaciones especiales que publicamos este reportaje, La Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Qué dices de lo que dijo Peña Nieto? ¿Qué dices de lo que está pasando? Hola Carmen, muy buenos días y saludos al auditorio. Una disculpa, tuve un problema técnico con el módem. Pues mira, es muy interesante lo que le está diciendo, porque ya lo ha dicho Daniel, ya lo ha dicho Sebastián, hay un cambio de versiones, ¿no?, por parte del presidente, en el que ahora él ya se involucra, y es que siempre no hemos sabido que la casa era de él.
Te voy a poner varios ejemplos. Durante la investigación, un documento muy importante que nosotros obtuvimos fue la confirmación por parte del Estado Mayor Presidencial, este organismo que se dedica a proteger al presidente y a su familia y a los secretarios de Estado, confirmando que el Estado Mayor Presidencial... Rafa, te voy a interrumpir un segundo. Rafael, perdóname que te interrumpa. Es que, ¿sabes qué? No se oye como quisiéramos tu voz. ¿Te importa si te colgamos, te marcamos por teléfono, dejamos la imagen en Skype y te oímos por teléfono para que se oiga nítida la voz de Rafael Cabrera? Porque nos está diciendo una cosa muy importante y, bueno, no es tan clara la voz para que nos dé sus puntos de vista, el análisis de lo que está haciendo sobre lo que ayer Enrique Peña Nieto planteó. Pues han coincidido en este momento precisamente en lo que significa este cambio de versión, al final de cuentas, en el caso de creer la versión oficial. Nos quedamos en ese punto. Por lo pronto está la explicación que dio Angélica Rivera sobre cómo con sus propios recursos, efectivamente, pues en relación con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú. Un dato que no había manera de quitar de la escena, porque los documentos presentados en el reportaje especial decían con toda claridad que el dueño legal de la Casa Blanca pues era Inmobiliaria del Centro, de Grupo IGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú. Pero bueno, Rafael Cabrera, regresamos contigo. Si te parece, retomemos el hilo. Sí, muchos problemas técnicos, una disculpa. Bueno, te decía, como parte de la investigación, nosotros obtuvimos un documento del Estado Mayor Presidencial a través de una solicitud de transparencia en el que ellos confirmaban que vigilaban la casa de Sierra Gorda 150. Y el Estado Mayor Presidencial, hay que recordarlo, y para la gente que no tengo clara, es el organismo encargado de vigilar al presidente, a su familia, a secretarios de Estado, pero además también hay una parte en su reglamento que le faculta para proteger al presidente en las instalaciones oficiales, lo que es Los Pinos o Palacio Nacional, etcétera, pero también en sus domicilios particulares. Y en esta respuesta, lo que decía el Estado Mayor Presidencial es que ellos estaban en Sierra Gorda 150 porque precisamente era la casa particular del presidente. Como ya señalado, hay dos casas, es Sierra Gorda 150 y a espaldas Palmas 1325. Yo hice esa misma solicitud preguntando si estaban ellos en Palmas 1325, asumiendo que, pues bueno, si están en la casa de Sierra Gorda 150, pues también deberían estar en Palmas 1325. Y la respuesta fue muy clara, en Palmas 1325 no estaban. Y es muy significativo, porque entonces sí da sentido a que Palmas 1325 es la casa de Angélica Rivera y Sierra Gorda 150 era la casa del presidente. ¿Por qué no estaban en ambas si una era de Angélica Rivera o si las dos son de Angélica Rivera, y por qué nada más cuidaban Sierra Gorda 150? Esto es muy importante. Para mí siempre ha sido, y creo que para todo el equipo, para toda la gente, ha sido muy claro que, pues, al modo, fue una mentira lo que dijo la presidencia, y que la casa efectivamente era de Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque ahí no hay, o sea, yo de todas las tantas veces que fui a buscar las casas, solo el Estado Mayor Presidencial estaba en Sierra Gorda 150. Solo estaba cuando Peña Nieto se quedaba en Palmas 1325 y estaba en construcción la otra casa, o cuando estaban en el periodo de transición o cuando era candidato, porque hay que recordar que Peña Nieto sale de Palmas 1325 a tomar protesta, pero todavía no ocupaban la casa de Sierra Gorda 150. Entonces, esto es muy importante porque sí hay un involucramiento del presidente, sin duda. Él habla de nosotros, ¿no? De como pareja, como matrimonio que estaban comprando, lo cual es muy significativo. La casa fue diseñada a su gusto, no solo de Angélica, sino que él también participó. Entonces sí hay como que la mentira se les está cayendo, básicamente. Bueno, es que si alguna vez estuvo sostenida, por decirlo Totalmente. de alguna manera. Sebastián Barragán, ¿qué dices? Un dato importante, Carmen, que acabo de escuchar ahorita, volviendo a revisar la declaración de Angélica Rivera en ese video extrañísimo que vimos en noviembre de 2014, y es que la boda de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto fue en noviembre de 2010, y en el video dice ella que el primer contacto con Juan Armando Hinojosa Cantú lo tuvo en 2009.
que fue cuando se compró el terreno para hacer la casa. Y en la declaración de ayer el presidente Enrique Peña Nieto lo que dice es que como matrimonio estaban buscando adquirir una vivienda. Entonces nuevamente las fechas entre la compra de esta vivienda no cuadra, porque si se hubieran esperado a estar casados para como matrimonio tener una vivienda, el primer contacto tuvo que haber sido después de noviembre de 2010, cuando fue la boda. Y en este caso, por Angélica Rivera, sabemos que el contacto privado con Juan Armando Hinojosa Cantú fue en 2009, cuando en efecto Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y cuando Grupo IGA ya desarrollaba obras en esa entidad. El tema es clarísimo porque estamos hablando de un asunto que debería ser investigado por autoridades que sí hagan la investigación correspondiente. Lo que hizo Virgilio Andrade, bueno, pues sinceramente era una investigación muy grande de tamaño, pero ya las conclusiones de esa investigación se sabían por anticipado. La escena donde Peña Nieto, con Eduardo Sánchez al lado, le está dando posesión a Virgilio Andrade como el nuevo secretario de la Función Pública, como su subordinado, para investigarlo a él mismo, por sí se cae a pedazos. Esta escena es entre patética y ridícula. Esta escena es algo ofensivo para una sociedad que está exigiendo que le expliquen por qué un presidente de México estaba en posesión de una mansión multimillonaria que no puede explicar con sus propios recursos y que la explicación que hasta ese punto había dado era totalmente inverosímil. Ahora volvemos al paso de los años a hablar del tema porque Peña Nieto de salida pues va a Televisa, quien lo dijera, a dar estas declaraciones. Daniel Lizárraga, estamos también con el punto donde Peña Nieto dice que si hubiera algún tipo de conflicto de interés sería por el empresario que había participado de una obra que se iba a hacer y que ya no se hizo. Es que justo el tema del tren, es decir, la casa conduce al tren o el tren conduce a la casa, como se quiera. Este tren millonario del cual fue beneficiario en la licitación, una licitación totalmente cuestionada del tren México-Querétaro, que justo en la inminencia de la publicación de este reportaje es que se canceló, precisamente se canceló la licitación que había sido ganada por un solo competidor, porque los demás, a manera de protesta silenciosa, no acudieron a presentar su propuesta. Así que aquí hay un tema, Daniel, que tiene que ver con el tren, y ahora dice Peña Nieto que se canceló por razones presupuestales. Pues tampoco coincide lo que dice en 2018 Peña Nieto con la versión oficial original de su secretario de Comunicaciones y Transportes, que un día jueves defendió con uñas y dientes en el Congreso esa licitación y por la tarde-noche tuvo que salir a decir que se había cancelado, justo en la inminencia de la publicación del reportaje especial de la Casa Blanca de Peña Nieto, Daniel Lizárraga. Sí, Carmen, yo creo que ese punto que tocas es muy importante. Efectivamente, lo que dijo ayer el presidente no coincide con lo que sucedió en aquellos años respecto a la cancelación del tren. Como tú lo dijiste, en aquella noche en el noticiero, y debe de estar grabado en vivo en Televisa, cuando lo conducía Joaquín López Dóriga en Televisa, el secretario de Comunicaciones y Transportes salió a decir que se detenía la obra del tren por cuestiones de darle transparencia al proceso de licitación. Nunca dijo que era por asuntos presupuestales. La segunda licitación que se realizó al siguiente año, lo que dijeron es que sí se había cancelado por razones presupuestales, pero son dos cosas distintas, o por lo menos dos momentos distintos. La primera cancelación, la información oficial que dio el secretario de Comunicaciones y Transportes, fue que se había dado marcha atrás por razones de darle mayor transparencia y certidumbre al proceso de licitación, y que por entonces se iba a repetir el procedimiento. Y después, la segunda ocasión, ya lo cancelan, argumentan por razones presupuestales. Insisto, me parece que tampoco es del todo, no es cierto lo que dijo ayer el presidente. Por otro lado, también me llama la atención, Carmen, que cuando dice que no se pudo concretar el conflicto de interés porque no se hizo la obra. No, yo creo que el punto no es que no se haya hecho la obra, el punto es que le dieron la obra, que este grupo donde estaba Juan Armando Hinojosa Cantú ganó la licitación. Ese es el punto.
Ese es el punto. También, y que ya tenían el Estado de México. Exacto, contratos. que ganó esa licitación, una licitación totalmente controvertida, pero que ya había ganado otras tantas y siguió ganando. El grupo Hinojosa, el grupo IGA, pues se vio beneficiado cuando fue Peña Nieto gobernador y siguió siendo beneficiado y creciendo prósperamente ya como presidente de la República. El conflicto de interés cruza de lado a lado, además del tren. De lo que dices, Daniel, vale la pena recuperar para subrayar esto que estás mencionando, que es muy importante, el comunicado de prensa. Peña Nieto dijo ayer algo que no se hace cargo de lo que el propio gobierno de Peña Nieto informó en su momento. Cuando cancelan el tren México-Querétaro, ante la inminencia de la publicación del reportaje especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un boletín que decía: se deja sin efecto el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decidió dejar sin efecto el fallo de la licitación para la construcción del tren de alta velocidad. Instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar a un nuevo concurso. Se repondrá el procedimiento dando un tiempo más amplio para ganar absoluta claridad, legitimidad y transparencia. 2 puntos, Gerardo Ruiz Esparza. ¿Dónde demonios está el tema presupuestal que ayer le dijo Peña Nieto a Televisa? Daniel. Exacto, ese es el punto. Me parece ayer que se cayó por su propio peso, como tú lo dices. Ahora ahí está el documento, el comunicado oficial, donde pues el presidente ahora da una versión distinta, lo mismo que ya hemos recalcado sobre el tema de Angélica Rivera. Entonces me parece que la versión oficial ha hecho agua por todos lados, y por la boca, digamos, o por las apreciaciones del propio presidente, que ha revelado cosas que incluso no estaban en la investigación oficial. Y pues de paso también, Carmen, estas nuevas evidencias muestran que no solamente fue una vacilada la investigación, sino que ahí también debe de haber responsabilidades legales y administrativas contra quienes hicieron esa investigación, porque está claro, desde mi perspectiva, que tanto el presidente como Angélica Rivera mintieron. Pues eso es muy grave cuando se trata de la actuación pública de alguien sobre investigaciones oficiales que fueron las que hicieron sus propios subordinados. Entonces, estamos frente a un tema donde la explicación sobre la posesión de una casa millonaria en las lomas de Chapultepec en 2018, al fin de este sexenio, no es convincente, ni la investigación ni las declaraciones del presidente de la República. La casa está ahí, aparentemente abandonada. La casa existe, no queda claro exactamente en qué punto estamos respecto a la posesión de la casa del arquitecto, del diseño del arquitecto aragonés, pero ciertamente en cualquier democracia pues medianamente potable, Rafael, pues este tema tendría que haber llevado a investigaciones muy profundas de la propia autoridad, que tendría que tener independencia, del presidente y del entorno del presidente, que tendría que haber sido investigado. El Congreso tendría que haber hecho lo pertinente al respecto. En fin, creo que aquí tenemos un déficit democrático enorme, que en este caso queda registrado en este capítulo de la historia del sexenio de Peña Nieto, que el propio Peña Nieto reconoce como su principal error por no haber podido explicar lo que sigue defendiendo como válido. Rafa. Sí, aquí hay que tener claro que la Casa Blanca y la relación Peña Nieto y Hinojosa Cantú se remonta al Estado de México, y la investigación, así haya sido obviamente bastante a modo la investigación de Virgilio Andrade y de la Función Pública, solo se centró en Peña Nieto en la presidencia, pero una investigación seria debió haberse remontado hasta el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, porque es ahí donde se afianza este compadrazgo, ¿no? Este dúo de gobierno-empresa, que él gana muchísimos, Juan Armando Cantú gana muchísimos contratos, y es ahí, y retomando lo que decía Sebastián hace un rato sobre las fechas que daba Angélica Rivera y Peña Nieto, ellos empiezan a tener su relación sentimental en 2008, después de que ella es la imagen del Estado de México. Se casan en 2010,
el primer terreno de la casa de Sierra Gorda, porque son dos terrenos que se fusionaron para hacer uno, se compró en 2009 y curiosamente ellos casi como 15, 17 días después de que se casan, en 2010, no recuerdo si es el 14 o el 17 de diciembre de 2010, ahorita no me queda clara la fecha, pero es en el mismo día. Ese mismo día, Televisa le da a Angélica Rivera posesión ya legal de la casa de Palmas 1325, solo hasta que estuvo casada con Peña Nieto, eso hay que decirlo. No estaba desde el inicio. Ese día se la transfiere y ese mismo día Grupo IGA compra el segundo terreno para construir la Casa Blanca. Estamos diciendo que en un solo día Angélica Rivera o la pareja pues se hacen de unas propiedades millonarias. Entonces es muy significativo que en el mismo día pareciera que se hacen estas operaciones, como por qué, ¿no? Y una vez que ya están casados, además. Entonces, toda la actuación de la investigación debe haberse remontado hasta el Estado de México. Y ahí sí hubiera sido todavía mucho más contundente que sí hay un conflicto de interés evidente, porque Angélica Rivera lo dice con toda claridad, ¿no? Pues yo lo conocí y le pedí que me comprara una casa, que la diseñara y después se la pagaba. Eso no es conflicto de interés y eso no es usar tus relaciones personales y de gobierno para un beneficio propio, pues no sé qué es entonces. Entonces sí, la verdad es que si hubiéramos tenido una investigación independiente, una fiscalía autónoma, etcétera, pues el resultado hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Y no esta farsa que hizo Virgilio Andrade. Pues estamos en esto y bueno, desde luego habremos de seguirlo de cerca porque recuerdo, Daniel, Sebastián, Rafael, recuerdo que el abogado Pérez de Hacha en su momento presentó una denuncia ante las autoridades de la PGR sobre el tema de la Casa Blanca. Voy a decirle un poco de memoria y espero no ser imprecisa o demasiado imprecisa sobre el tema, pero él presentó una denuncia alegando, argumentando sus señalamientos a partir de una revisión de carácter fiscal, haciendo una revisión de la propia declaración de Angélica Rivera pública de lo que se dio a conocer para explicar el origen de esa casa y los recursos con los cuales se afirma se estaba pagando esa casa al empresario contratista del gobierno de Peña Nieto. Bueno, Pérez de Hacha presentó esa denuncia formal. Yo recuerdo el asunto porque conversamos con él para que nos hablara precisamente de su decisión de presentar eso ante la PGR. Investigación que, bueno, no tengo la menor idea en qué cajón de la PGR debe estar, pero hay carpetas abiertas de investigación, pues. Hay quien fue a decirle a la autoridad que investigara. Esta ya no investigó porque era tanto como pedirle a la autoridad que se investigara a sí misma, como el caso Pegasus y otros tantos. Pero aquí lo que quiero decir es que es muy importante para lo que viene, para el futuro gobierno, para la futura fiscalía, para la Fiscalía Anticorrupción, que se tome el hilo de quienes han ido a las instancias legales correspondientes a presentar denuncias formales. Es el caso del espionaje, es el caso de la Casa Blanca, son otros casos. Se supone que un país no es que se acabe el gobierno y es, bueno, aquí hay una discusión, borrón y cuenta nueva. Pues no debería ser borrón y cuenta nueva. Debería ser revisión de las carpetas abiertas y abrir las que correspondan. No sé qué pienses, Daniel. Justo es lo que estaba yo por comentar, Carmen, si me dabas oportunidad. Me parece que dentro de esta cambio de gobierno de terciopelo, como le han llamado los analistas, los columnistas, me parece que hay cosas que la alfombra que está cubriendo, esta alfombra de terciopelo, vamos a decirlo así, está tapando ciertos hoyos o ciertas responsabilidades que me parece, desde mi perspectiva, que el nuevo gobierno por lo menos tendría que llegar a contarnos la verdad en la medida de lo posible, en lo que ellos logren investigar, no sé si para fincar responsabilidades, pero sí para sentar un régimen democrático. Me parece que un nuevo gobierno que no nos va a dar cuentas de lo que se hizo en el pasado y que tanto nos lastimó como sociedad, pues me parecería grave que miraran hacia otro lado. Ahí está lo que hizo los funcionarios de la función pública, insisto, con esta investigación que pues ahora queda evidenciado todos los hoyos que tiene, aún más todavía, y ahora por boca del propio presidente y de la misma Angélica Rivera, pues la nueva secretaria de la Función Pública tiene la palabra, incluso el propio presidente electo, no solamente con este caso, sino bueno,
hace un momento cuando abrías el noticiero, hablaste de lo que está sucediendo con Javier Duarte. Entonces, bueno, me parece que hay una situación que exige por lo menos una rendición de cuentas y me parece que este nuevo gobierno tiene la palabra para decidir si voltea a otro lado y efectivamente borrón y cuenta nueva o va a optar por aclarar las cosas. Pues yo esperaría lo segundo, pero ese es uno de los grandes temas. Hablando de denuncias a Grupo IGA, además de lo que mencioné con Pérez de Hacha, el abogado, también nos está aquí recuperando nuestra redacción una nota que publicamos en diciembre de 2015 sobre la denuncia a Grupo IGA por posibles actos de corrupción. La denuncia ciudadana está respaldada por 58,000 firmas. Además, solicitan al Congreso juicio político a Peña Nieto. Por posibles actos de corrupción, el Congreso Nacional Ciudadano denunció ante la PGR a Grupo IGA, a Juan Armando Hinojosa Cantú, empresa que se encargó de construir la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, según reveló un reportaje que presentó en nuestro sitio en noviembre de 2014 y cuyos vínculos con el presidente fueron detallados en un libro que está actualmente en circulación, decía nuestra nota. Con un respaldo de 58,000 firmas, Gilberto Lozano, fundador del Consejo Nacional Ciudadano, dijo que la investigación de la PGR mostrará al autor intelectual de los actos de corrupción en el que ha incurrido la empresa. La denuncia que venimos a hacer hoy está respaldada por estas 58,000 firmas valientes que avalan una denuncia penal contra Grupo IGA. Vamos a llegar al autor intelectual por medio de la Procuraduría General de la República. Fue lo que dijo en ese momento el activista de Chihuahua, Julián Levarón, que se sumó también a este tema. Sostuvo que la única salida para enfrentar los problemas del país es a través de la organización de los ciudadanos. Tenemos que empezar a fomentar otra cultura de participación ciudadana y eso es lo que estamos haciendo. Ahí está la denuncia. Tenemos en la nota que estamos aquí recuperando sobre gente que ha ido a presentar denuncias. Es decir, por más que seamos ya totalmente descreídos de que una denuncia puede prosperar en México cuando se presenta de esta naturaleza, hay gente que va y presenta denuncias en la modalidad que sea, con los elementos que sean, no los conocemos los detalles, pero es muy importante que debe haber carpetas de investigación o denuncias presentadas o en la fase en que estén de gente que ha ido pues a decirle a la autoridad que investigue. Y estamos con esta historia abierta porque lo que dijo ayer Peña Nieto en Televisa, pues lo único que hace es revivir la historia y decir, a ver, esto necesita México saberlo en serio, saber por qué tuvo el presidente de México en posesión una casa como esa. Y ya si queremos hacer extensivo el asunto, deberían también investigar la otra Casa de las Lomas, aquella que ocupó el señor Enrique Peña Nieto en tiempos de campaña, cuando de gobernador pasó a candidato, y también en las lomas de Chapultepec, porque buena parte de esta historia pasa por ese lujoso barrio de México. En esa casa de explanada, pues el presidente, el candidato, en ese momento candidato, pues dio entrevistas, usó esa casa, nos dio una explicación la presidencia en su momento cuando aún estábamos en la radio, la leímos tal cual, nos dijo la presidencia que esa casa era del consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, y que esa casa se la prestaba ahí de vez en vez al candidato, en algo que dijimos, bueno, ¿de qué es esto? ¿Sabe de quién era la casa? Si no lo recuerda, se lo recuerdo ahora, del Grupo IGA. Esa otra Casa de las Lomas también estaba a nombre de una de las inmobiliarias de Juan Armando Hinojosa Cantú. Esa casa quedó en un segundo plano, pero ciertamente, Sebastián, es algo que también debe incorporarse en una investigación más amplia. Y no olvidar, Carmen, que también de Grupo IGA, la casa de Luis Videgaray Caso. Y solo para cerrar el tema de las investigaciones, pues en términos administrativos, para concluir que esta fue una investigación armada para fracasar, Carmen, pues vimos los cuestionarios, lo que leímos fue la única intervención que Enrique Peña Nieto tuvo en esa investigación, la única vez que le fueron a preguntar fue en ese oficio, y esa fue la única respuesta que él dio. Sin embargo, hace unos días publicamos en Aristegui Noticias otras auditorías de la Secretaría de la Función Pública, bueno, de los órganos internos de control, donde se determinó que una constructora que es de la familia San Román, en la urbanizadora Ixtapan, obtuvo contratos sin haber cumplido los requisitos de ley.
En este sentido, vemos que incluso las investigaciones del órgano interno de control concluyeron otra cosa que no llegó a esta investigación de Vigilio Andado, que también incluyó las casas de Ixtapan de la Sal, por cierto. Exactamente, las casas de Ixtapan de la Sal, y efectivamente el reportaje especial que presentaste en este sitio de noticias, Sebastián, es muy importante por el resultado de esas auditorías internas que se quedaron ahí, que tú las lograste conseguir, pero que no se dieron a conocer, y que habla de que ese compadre del presidente, porque podemos decir que es compadre del presidente porque bautizó a Paulina. A Paulina, o sea, pues eso es ser un Sí. compadre. Ese compadre del presidente, se vio beneficiado sin méritos de todas estas licitaciones que están en el reportaje. Esas son las otras casas pues el entorno de Peña Nieto, la de Ixtapa de la Sal. Bueno,